Vamos entonces a iniciar nuestro tema. Lo primero que vamos a hacer es ir a Levítico, el capítulo 23, versículo 15, donde se hace la descripción de esta fiesta. Y presten atención a los detalles porque esto es muy importante para entender qué celebraban ellos y hacia dónde apuntaba proféticamente esta fiesta. Muy bien, dice así: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Si yo les dijera a ustedes, voy a volver en 7 semanas, ¿qué ecuación matemática ustedes tendrían que hacer para saber cuántos días es eso? Es 7 por 7, ¿no es así? Ya usted sabe que en 49 días nos volvemos a ver. Muy bien, pero como se contaba el día de la gavilla, entonces sumaba a 50, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 16. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis ¿cuántos días? 50, de ahí viene la palabra pente, ¿verdad? De cada palabra pentagrama tiene que ver con 5, ¿verdad? Pentecostés significa 50 días, ¿sí? 50 días. Contaréis 50 días y entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Por eso se llamaba la fiesta de las semanas. Shavuot significa literalmente fiesta de las semanas, ¿ok? Se contaba desde la primicia. 50 días después de la primicia, entonces se celebraba la fiesta del Pentecostés. Ahora la pregunta es, ¿a dónde llegó Israel 50 días después de haber salido de Egipto? Ellos salieron el 14, ¿no es así? El 14 de Nisan celebraron la Pascua, fueron sacados el 15 y caminaron hacia el desierto del Sinaí, llegaron al monte Sinaí. Justamente el monte Sinaí se convirtió en el lugar, en el epicentro de esta fiesta. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó en el Sinaí, iglesia, amigos? ¿Recuerdan lo que dice la Biblia que pasó allí? ¿Qué pasó allí? Fue que Moisés subió a hablar con Dios y Dios talló en piedra, ¿qué cosa? Los 10, le entregó a Moisés las tablas de la ley. Es más, si ustedes buscan hoy, porque el Pentecostés todavía se celebra hoy, los judíos lo celebran todavía, pregúntele a un judío, ¿qué están celebrando? Él le va a decir, la entrega de la Torá. Ellos todavía recuerdan que el Pentecostés es la entrega de la ley que recibió Moisés. Pero ahora noten los detalles que dice la Biblia respecto a lo que pasó ese día. Y es muy importante esto por lo que vamos a ver más adelante que representaba. Fíjense bien. Éxodo 19:16. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, ¿qué vinieron? Truenos, ¿qué más? Relámpagos. Y dice que hubo una espesa nube sobre el monte. ¿Y el sonido de qué? De bocina muy fuerte, dice. Y se estremeció todo. Miren esa palabra, se estremeció, porque la vamos a volver a ver en Hechos 2. Y se estremeció todo el pueblo que estaba ¿dónde? En el campamento. Así que hubo fenómenos naturales, ¿verdad? Y sobrenaturales también. La montaña dice que ardía, se movía, había temblor, había humo y había fuego también. Así que muchos elementos interesantes. Versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Y dice el versículo 18, y todo el monte Sinaí, ¿qué cosa? Humeaba, porque Jehová había descendido sobre él ¿en qué? En fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Fue en ese monte que Dios declaró sus 10 principios de su gobierno, los 10 mandamientos. Muy bien. Así que lo que conmemoraban los israelitas en la fiesta de las semanas era el recibimiento de los 10 mandamientos. Y hasta hoy lo hacen. Pero nunca vieron hacia adelante. Ahora vamos a lo que nos corresponde. ¿Qué significaba en profecía esta fiesta? Muy bien. Para ello vamos a ver algo interesante que el apóstol Pablo menciona las 3 primeras fiestas en 1 Corintios 15.
Porque primeramente os he enseñado, 1 Corintios 15, 3 y 4, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué fiesta es esa? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿De qué fiesta está hablando allí? La Pascua. ¿Y después qué dice? Conforme a las Escrituras. ¿Y qué fue qué cosa? ¿Qué fiesta es esa? Los panes sin levadura. ¿Lo ven? Fue sepultado. Y después dice, y que resucitó al tercer día conforme a qué? A las Escrituras. ¿Qué fiesta es esa? Las primicias. Fíjense, en este versículo Pablo está detallando las tres fiestas. Pascua, cuando dice Cristo murió. Panes sin levadura, Cristo fue sepultado. Primicias, Cristo fue resucitado. Si tú tienes claro esto, vamos bien en la fiesta. Para entender la cuarta fiesta, porque la cuarta está conectada a las tres primeras. Porque 50 días después de la tercera fiesta se celebraba el Pentecostés. Ahora, ¿qué fue el Pentecostés? Les he hecho un diagrama para que veamos esto. Ahí tenemos ya las primeras tres fiestas de primavera. Nos queda hoy la cuarta de primavera y ya mañana nos vamos hasta otoño, ¿ok? Miren, la Pascua, el cordero, ¿no es así? Los panes sin levadura, el pan, y las primicias, pues los primeros granos. Ahora, el Pentecostés, ¿qué? ¿Qué celebrará o qué apuntaba? Ya sabemos que la Pascua era la muerte de Jesús, los panes su sepultura y la primicia la resurrección. Pero el Pentecostés, ¿qué obra hizo Dios en el Pentecostés? Bueno, es por eso que estamos aquí esta noche. Vamos entonces al libro de los Hechos. ¿Qué pasó 50 días después de la resurrección de Cristo? Bueno, Hechos 1:3 nos dice lo que pasó 40 días de esos 50. Miren lo que dice este versículo, Hechos capítulo 1 y versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó como vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante ¿cuántos días? 40 y hablándoles acerca de ¿qué? A ver si están conmigo. Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y dice este versículo, y después de que resucitó, se les estuvo apareciendo a los discípulos por ¿cuántos días? 40 días Jesús estuvo con ellos. ¿Y qué estuvo haciendo? Dice que estuvo enseñándoles, hablándoles, se les aparecía, explicándoles muchas cosas. 40 días. ¿Cuántos faltaban para el Pentecostés? Solo 10. Así que vamos a ver qué pasó en esos otros 10 días. Muy bien. Y entrados, dice, Jesús los mandó a un lugar que se llama el aposento alto, ¿sí? Ya lo vamos a ver en un momento acá. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Estaban todos en el lugar que se llamaba el aposento alto y Jesús les dijo, se me quedan allí. Se me quedan allí hasta que reciban el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Eso pasó en los próximos 10 días. Muy bien, vamos a seguir. Y dice, y todos estos perseveraban como unánimes en oración y ruego. Eso hicieron los 10 días que faltaban. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que Jesús pasó 40 días hablándoles y entonces ascendió al cielo y les dijo, quédense aquí hasta que sean investidos. Eso demoró 10 días. 10 días estuvieron ellos, dice, orando, consagrándose, pidiéndose perdón, hasta el día del ¿qué? Del Pentecostés, donde sabemos que ocurrió algo maravilloso. Ahora, como les dije el sábado, les adelanté un poquito, cuando la mayoría de las personas escucha del Pentecostés, ¿qué es lo que le viene a la mente? Si usted le dice, oye, ¿tú sabes del Pentecostés? ¿Qué es lo que la mayoría de la gente dice del Pentecostés? Ah, que se derramó el Espíritu y que hablaron en lenguas, ¿verdad? Eso es lo que generalmente dice la gente. Pero ¿saben? Eso no fue lo más importante que pasó ese día. Amigos, escuchen bien esto, es fascinante. Vamos a centrarnos en lo que pasó. Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de ¿qué? Del Pentecostés, ¿cómo estaban todos? No olviden este versículo, por favor. No olviden, este versículo es clave para hoy. Todos estaban ¿cómo?
Miren que agrega unánimes, pero juntos. Porque hay gente que está unida, pero está peleando juntas. Estos estaban unidos ¿y qué? Y de paso, aunque este no es el tema, voy a decir una cosa. Todo el que promueve división en la iglesia no viene de Dios. Todo el que empieza a decir, vamos a hacer esto acá diferente, vamos a estar en contra de... No, todo lo que trae división a la iglesia no viene de Dios. ¿No decimos amén? Todo el que causa división en el pueblo de Dios viene del diablo. Porque el mensaje de Dios es unidad. Trabajando juntos, dejando nuestras asperezas. Los discípulos que se habían estado peleando quién iba a quedar a la derecha y a la izquierda, durante esos 10 días ayunaron, oraron, se arrepintieron y eso permitió que el Espíritu Santo se derramara sobre ellos. ¿Creen ustedes que necesitamos que el Espíritu se derrame sobre la iglesia? Entonces hay que prestar más atención a ese versículo. Todos estaban peleando, se dice ahí. ¿Todos estaban qué? Juntos como estamos esta noche. Y no solo estaban juntos, estaban unidos por la gracia de Dios. Ahora el versículo 2 nos va a poner en sintonía de lo que pasó ese día. Fíjense bien. Y de repente vino del cielo, ¿qué cosa? Un estruendo. Esto nos lleva al Sinaí. Fíjense que son los elementos del Sinaí. Y vino de repente del cielo un estruendo como de un viento. ¿Se acuerdan que había viento en el monte Sinaí? Un estruendo, dice, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, presten atención a ese versículo, porque ese versículo ya nos está diciendo para dónde hay que mirar. ¿De dónde vino el viento? ¿De dónde vino el viento? Fíjense, este versículo nos está diciendo, levanten la mirada porque lo que pasó aquí venía de allá. Miren al cielo. Porque el viento, el sonido, el estruendo venía del cielo. Ya la Biblia nos está diciendo, lo que pasó aquí en la tierra no fue lo importante. Miremos allá, algo pasó allá ese día, algo se estaba cumpliendo allá ese día. ¿Qué se cumplió? Lo vamos a ver. Y dice la Biblia, y se les aparecieron, ¿qué cosa? Lenguas repartidas como de qué. Miren, todos los elementos del monte Sinaí se estaban cumpliendo. Fuego, viento, bocina, estruendo. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hay una relación grande entre lo que pasó en la primera fiesta del Pentecostés en el monte Sinaí y lo que pasó ese día en el aposento alto. Muy bien, ahora... ellos reciben eso, se escucha la bulla y la gente, como era una fiesta, había mucha gente en Jerusalén. Así que todos al escuchar se reunieron afuera diciendo, ¿y qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando ahí adentro? Y dice la Biblia que la gente se reunió y el que habló, ¿quién fue? El que salió a hablar de lo que había pasado, ¿quién fue? Pedro. Pedro se predica un sermón. Y en este sermón, miren lo que él dice, porque Pedro nos va a explicar qué pasó ese día. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora, ¿qué cosa? Usted sabe que esa hora tercera es las 9 de la mañana. Y saben que a esa hora de las 9 de la mañana era que se presentaba una ofrenda acá en el día de Pentecostés. Bueno, justamente esa hora está allí porque fue la hora donde pasó algo. ¿A dónde? En el cielo, a las 9 de la mañana, algo pasó en el cielo. ¿Qué fue lo que pasó en el cielo? Vamos a ver qué dice Pedro. Viene el sermón de Pedro. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Escuchen bien esto, me encanta este versículo. Amado, si tú tienes tu Biblia ahí, subraya este versículo porque este versículo habla tan lindo del plan de salvación. Dice así, a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Ustedes creen que lo mataron, pero eso era el plan. Ustedes creen que le hicieron daño a Jesús, pero eso ya estaba en el plan. No agarraron a Dios por sorpresa.
Y ya Dios tenía algún conocimiento anticipado de todo lo que iba a pasar. ¿Sabías una cosa? Dios ya sabía hace mucho, antes de que tú nacieras, que ibas a estar sentado aquí esta noche. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro empieza a explicar qué es lo que está pasando. Ahora, amados, quiero mostrarles esa imagen. ¿Sí la están viendo? Sí. Quiero mostrarles esta imagen porque es muy importante que entendamos. Esta es una foto actual del aposento alto en Israel. Usted va y lo va a ver así. Ahora han hecho una iglesia ahí. Quiero contarles algo de ese lugar. Ese lugar, ustedes saben que Jerusalén, todo Jerusalén es la ciudad de David, pero hay un segmento de la Jerusalén actual que se llama Monte Sión, o la ciudad de David, y se le llama así, es un pedacito de Jerusalén, porque si usted ven esas escaleras al fondo, hacia abajo, justo ahí está la tumba de David, ahí está. Justo al lado de el aposento alto está la tumba del rey David hasta hoy. Ahí está, ahí, ese es un lugar que uno puede ir. Entonces, por eso ese lugar se llama el Monte de Sión, o la ciudad de David. No olviden eso, no olviden esa enseñanza, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Por lo que dice Pedro. Varones hermanos, versículo 29. Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y que ¿qué? Recuerden que Pedro está predicando aquí y la tumba de David está cerquita. Él está señalándola, ¿ok? Se puede decir libremente que el patriarca David que murió y que fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Eso es lo que dice Pedro en su sermón. Ahora viene aquí, hermanos, aquí está la explicación de lo que pasó ese día. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa de ¿qué? Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí está la clave. ¿Qué fue lo que pasó en Pentecostés? El Espíritu Santo se derramó ¿sobre quién? ¿Sobre quién se derramó el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no se derramó sobre los discípulos. El Espíritu Santo, ¿y para qué se derramó sobre Jesús? Oh hermanos, ¿saben qué estaba pasando en el cielo? En el cielo Jesús estaba siendo ungido para iniciar su trabajo de sumo sacerdote en el santuario celestial. Lo que pasó en Pentecostés fue arriba. Jesús estaba iniciando su obra en el lugar santo. Se estaba vistiendo de sumo sacerdote. Y miren lo que dice Pedro ahí en el siguiente versículo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, este es el sermón de Pedro, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho ¿qué cosa? Señor y Dios. Pedro está explicando que ese día, cuando escucharon el estruendo, cuando el Espíritu Santo cayó, y que de paso lo que cayó fueron las gotitas, ya lo vamos a ver ahora. Lo que estaba pasando realmente en el cielo es que Jesús estaba recibiendo del Padre el Espíritu Santo para iniciar su trabajo de intercesión sobre nosotros. Miren cómo lo dice Hebreos. Hebreos lo dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó ¿a dónde? A la diestra del trono de majestad de los cielos. Ministro de ¿qué? Del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no ¿quién? Lo que está diciendo la Biblia es que el día del Pentecostés, lo que estaba pasando allá es que se estaba inaugurando el servicio del santuario celestial. Y Jesús estaba poniendo su ropa de sumo sacerdote para iniciar la obra de intercesión en favor de nosotros. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Saben qué lindo es la Biblia? Que la Biblia nos dejó un parámetro en algo que pasó aquí en la tierra. ¿Por qué? El santuario terrenal acá fue ungido también. ¿Se acuerdan ustedes de esta imagen? El que está ahí es Moisés. El que está de pie es Moisés. Y el que está sentado es Aarón. Aarón es símbolo de Jesús porque era el sumo sacerdote. Y Moisés está tomando el lugar de Dios, del Padre.
y está ungiendo. Cuando se hizo el tabernáculo en la tierra, hubo una ceremonia ¿de qué? Una ceremonia de inauguración. Y eso está descrito en la Biblia. ¿Quieren verlo? Miren esto está maravilloso. Prepárense, hermanos, porque esta noche vamos a aprender algo maravilloso y tienen que seguir la línea del pensamiento. Miren esto. Levítico capítulo 8, versículos 6 y 7 nos presenta cómo fue la dedicación de Aarón. Y dice la Biblia, y entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto y le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Miren que ahí está Moisés vistiendo a Aarón para que nosotros tengamos una idea de lo que pasó. ¿Dónde? El Padre estaba colocando todo eso que el Señor Jesús iba a utilizar. Ahora miren el versículo 10. Y tomó Moisés, ¿qué cosa? El aceite de la unción. ¿Y qué representa el aceite en la Biblia? El Espíritu Santo. Dice, y tomó el aceite de la unción y ungió, ¿qué cosa? No solo a Jesús, no solo a Aarón, al tabernáculo y todas las cosas que estaban con él y lo santificó. El día del Pentecostés en el cielo se estaba inaugurando el santuario celestial, con el Espíritu Santo dando la bendición a Jesús. Oh amados, y miren lo que dice este versículo. Y derramó del aceite de la unción ¿sobre qué? Sobre la cabeza de Aarón. ¿Y qué más? Y lo ungió ¿para qué? La palabra santificar ahí es para apartarlo para una obra especial. Así como Moisés apartó a Aarón para ser sumo sacerdote, así también el Padre, ese día de Pentecostés, ungió a Jesús con el Espíritu Santo para iniciar una obra en favor de nosotros en el reino de los cielos. Ahora, amados, yo sé que ustedes han leído mucho este salmo, pero desde esta noche nunca lo volverán a leer igual. Yo sé que ustedes han leído el Salmo 133, fue nuestra lectura bíblica, y solo tiene 3 versículos. Pero ahora yo quiero que ustedes lean ese salmo con todo lo que yo les he explicado. ¿Está bien? Porque ese salmo es el salmo del Pentecostés. Miren lo que dice allí. A ver si les suena algo del Pentecostés esto. Miren cómo dice allí. Mirad cuán bueno y qué, cuán delicioso es habitar los hermanos ¿cómo? ¿Les suena algo eso a Pentecostés? ¿Cómo estaban en Pentecostés? Ahora miren el versículo 2. Es como el buen ¿qué? Que es un óleo, un aceite. Es un aceite. Es como el buen óleo ¿sobre qué? Sobre la cabeza. El cual desciende ¿sobre qué? La barba. Ahora miren quién aparece aquí. ¿La barba de quién? Y que baja. Va bajando ese aceite hasta el borde ¿de qué? ¿Es un mensaje del Pentecostés o no? Aarón representa a Jesús allí. El aceite se puso sobre Jesús, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fue descendiendo sobre Jesús y cayó, dice, hasta el borde de sus vestiduras. Y miren este tercer versículo. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre ¿qué cosa? Monte de Sión. ¿Cómo se llama el lugar donde está el aposento alto? El monte de Sión. Que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición. ¿Y qué? Y vida eterna. Oh, amados, el Salmo 133 estaba explicando el momento futuro cuando Jesús recibiría el poder del Espíritu Santo para iniciar su obra de sumo sacerdote, y acá en la tierra nos cayeron las gotitas. Y con esas gotitas, amados, fue una gran bendición para la iglesia. ¿Están conmigo hasta aquí? Muy bien. ¿Qué más pasó aquí en la tierra con esas gotitas? De paso, si Pedro hubiese ido a alguna universidad a estudiar teología, el sermón de Pedro no hubiera pasado el examen, porque no es un sermón muy bien elaborado, no tiene todas las técnicas de homilética, pero se bautizaron 3,000 personas. Eso significa que Dios no necesita de nuestra capacidad, sino de nuestra entrega. Amados, lo que pasó ese día acá
fueron las gotitas de lo que estaba sucediendo allá en el reino de los cielos. Pero volvamos al Levítico porque hay un último detalle que quiero compartir esta noche con ustedes. Dice, y de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos ¿con qué? Aquí como que hay un cambio, fíjense, con levadura, como primicias para Jehová. En la fiesta de los panes sin levadura, el pan era sin, pero en la fiesta del Pentecostés, ahora sí había que ponerle levadura. El símbolo de la levadura en esta fiesta es lo que representa y lo que explicó Jesús en aquella parábola. ¿Ustedes han leído la parábola de la levadura, del pan de levadura? El pan leudado, ¿qué representa la levadura en esta fiesta? Miren lo que dice ahí Lucas, esta es la palabra de Jesús. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿Es semejante a qué cosa? ¿A qué se asemeja la levadura ahora acá? Al reino de Dios. ¿Y qué hace el reino de Dios? ¿Qué hace la levadura? Dice, es que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que lo hubo todo ¿qué? Leudado o fermentado. Es decir, es lo que hace el crecimiento. ¿Sabían ustedes? El Espíritu de Profecía dice que la levadura es el Espíritu Santo, que es el que hace crecer la iglesia. Por eso ese día, en la fiesta del Pentecostés, el pan podía venir con levadura, porque representaba que el crecimiento, miren que la iglesia se bautizaron 3,000, después dice que hubo un bautismo de 5,000. Y después ya, miren que ya no se cuenta más, ya se perdió. Pobre secretaria de iglesia, estaban haciendo certificados que se cansó la mano allí. Es más, llega un momento en que dice el versículo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Llegó un momento en que ya la computadora ya no, el Espíritu Santo leudó la iglesia. La hizo crecer, y dice el apóstol Pablo, y en los días el mundo conocido ya había sido alcanzado por esas gotitas que cayeron de bendición al pueblo de Dios. Miren lo que dice el versículo 37 de Hechos. Este es el cierre del sermón de Pedro. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Saben que la palabra compungir es, se dolieron de corazón. Porque Pedro les dijo, ustedes fueron los que mataron a Jesús. Fueron ustedes. Pero no se preocupen porque ese era el plan de Dios, que Él muriera. Y entonces dice, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Lo matamos, ¿y ahora qué hacemos? Y miren la respuesta de Pedro. Bueno, arrepiéntanse. ¿Y qué más? Y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? Jesucristo, para el perdón de los pecados. Y recibiréis, ¿qué cosa? La levadura para crecer. ¿Saben que el Espíritu Santo forma parte del bautismo? ¿Te has visto cuando el pastor levanta la mano? Es la recepción del Espíritu Santo en la vida de la persona que se está bautizando. ¿Sabes por qué? Porque el bautismo te perdona los pecados. Pero si el Espíritu Santo no viene a ti, vas a volver a caer. Es el Espíritu Santo que te va a sostener. Es el Espíritu Santo que te va a ayudar. Es el Espíritu Santo que te va a mantener en la decisión que tú has tomado. Por eso la fiesta del Pentecostés representa la obra del Espíritu allá y la obra del Espíritu acá. Porque cuando Cristo se fue allá, dijo, les conviene que me vaya. Porque si yo no me voy, el Consolador, ¿qué? Pero les voy a dejar, no van a quedar huérfanos, les voy a dejar a otro que es como yo. Y se refería al Espíritu Santo que enviaría cuando Él se estaba yendo al reino de los cielos. Así que, amada iglesia, esta noche yo quiero hacer un llamado muy especial. Porque Jesús viene pronto. Porque el Espíritu Santo está haciendo los últimos llamados a la humanidad en esta tierra. Y le hablo a los que están aquí y a los que están allá. Si esta noche hay alguna persona que todavía no ha dado ese paso, no ha permitido que el Espíritu Santo leude su corazón, que le haga crecer, dice la Biblia, arrepiéntete y bautízate y recibiréis 2 cosas, el perdón de tus pecados y también el poder del Espíritu Santo para que tu vida pueda crecer. Pregunto a los que no se han bautizado, ¿te gustaría dar ese paso de fe?
El Espíritu se está moviendo aquí porque Él quiere salvar. Bendito Padre, gracias te damos, porque así como entregaste tu ley en el Sinaí, escribiste tu ley en el corazón de los discípulos ese Pentecostés. Tu Espíritu Santo descendió con poder sobre esta tierra y es tu representante aquí en la tierra ahora. Señor, ahora por medio de su obra, los corazones han pasado aquí al frente buscando esa necesidad de salvación. Por favor, Señor, desde ya escribe sus nombres en el libro de la vida. Prepáralos para el reino de los cielos. Que podamos ser testigos de su nacimiento espiritual. Y que, Señor, el enemigo sea apartado de su vida. Ellos han venido sin temor porque reconocen que tú eres el camino, el único camino. Padre, bendícelos y que muy pronto los veamos nacer del agua y del Espíritu. Pero también si alguna persona quedó allí luchando, que todavía no ha tomado decisión, pero que te ama y que está haciendo planes, Señor, pero esta noche tuvo una lucha y no pudo dar ese paso. Oh Dios, que todavía estas noches que nos quedan puedas tu Espíritu abrir esa pared, quitar esa roca de incredulidad y, Señor, podamos ponerte en el primer lugar de nuestra vida. Señor, séllalos con tu Santo Espíritu y gracias por esta linda fiesta espiritual esta noche. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.